Muy buenas noches a todas. Bienvenidas a este tiempo de mujeres. Damos gracias a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Que Él nos permite estar nuevamente aquí reunidas en un tiempo más con el libro de Proverbios, con su palabra, ¿verdad? Y pues les damos la bienvenida a todas las que nos acompañan, a las hermanas, a las mujeres que van a oír o van a estar en esta enseñanza. Damos gracias a Dios por sus vidas. Y bueno, pues vamos a dar inicio con una alabanza para nuestro Dios y vamos a tomar este tiempo, hermanas, para levantar nuestra alma a Él, ¿verdad? Y rendir nuestra vida.
a orar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios, que sea Él con su palabra edificando nuestras vidas, llevándonos a meditar, a reflexionar, a poder poner por obra lo que nosotros oigamos de su palabra. Vamos a orar. Padre, pedimos de tu gracia sobre gracia, Jesús, sabiendo que nada podemos hacer sin ti, que la vida del hombre está en tus manos y que por tu gracia, Señor, estamos aquí. Permítenos, oh Dios, en esta tarde, como mujeres, Señor, aprender a tus pies, así como esas mujeres, Señor, piadosas, vivieron, Señor, siendo enseñadas a los pies tuyos, Señor. Queremos aprender de ti sabiduría, Señor. Danos sabiduría, que la necesitamos en todo momento de nuestra vida. Necesitamos aprender a ser mujeres sabias y entendidas para darle honra y gloria al que es digno. Ese es el motivo, Señor, y que ese siempre sea el motivo de nuestro corazón. Ayúdanos, porque no podemos solas, te necesitamos para que así sea a lo largo de nuestros días. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanas, mujeres, gracias a Dios damos por este tiempo que Dios nos permite aquí en Casa de Oración de Impalta, ¿verdad? Gracias por su bondad y su ayuda, y vamos a continuar, ¿verdad?, con el tema, las razones de los proverbios, ¿verdad? Parte 2. Nos quedamos pues en la mitad casi de la parte 1 y pues vamos a continuar. Vamos a hacer un recordatorio rapidito nada más. Sabemos que Salomón, ¿verdad?, fue quien adquirió esta sabiduría de parte de Dios. Salomón fue quien escribió y vivió cada uno de esos proverbios, y realmente vemos la mano de Dios ahí también con la vida de Salomón, y vemos que él no pidió riquezas, ¿verdad? Dice la escritura que él pidió sabiduría. Sin embargo, le fueron dadas las riquezas, y a través de esa sabiduría que viene de lo alto. Vimos el Proverbio 1:1, dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Proverbios 1, versículo 2, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Dice, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:2, para entender. Decíamos que significa yada, entender, comprender, conocer. Y tiene 3 aspectos. El primer aspecto lo vimos la clase pasada y lo vamos a mencionar. El primer aspecto es saber por observación y reflexión. Ese es el primer aspecto. Y lo basábamos en Génesis, ¿verdad? 8:11, donde vimos cómo Noé observó y reflexionó, ¿verdad? Él entendió, aquí está esta palabra nuevamente, donde él vio lo que aconteció con la paloma, con el olivo en su pico, y él entendió, ¿verdad? Es decir, por observación y reflexión. Y el segundo, bueno, ahí mencionamos hace 8 días, pues a las situaciones, ¿verdad?, que podemos estar viviendo y en las cuales tenemos que aprender a observar y a reflexionar para aprender, para entender.
Y precisamente eso era lo que habíamos visto en la clase pasada. ¿Sí recordamos? Y bueno, esto es para ir recordando, ¿verdad? Y teniendo en cuenta lo que estamos viendo del libro de Proverbios. Y bueno, a través de los aspectos de una mujer soltera, de una mujer casada, viuda, decíamos una mujer que tiene un esposo que no es creyente. Y bueno, a través de eso veíamos que hay varias circunstancias en nuestras áreas de nuestra vida que aplican, ¿verdad? Esta observación y esta reflexión, que es un aspecto de la palabra entender, que significa hallada. Y bueno, ahora vamos a ver el segundo aspecto. El segundo aspecto que nosotras tenemos aquí en su palabra, de esta palabra entender, hallada, ¿verdad? Ya dijimos observación y reflexión. Y la otra es saber por experiencia, oír, ver y percibir. Ese es el segundo aspecto. Este aspecto, vamos al libro de Génesis nuevamente, capítulo 18, versículo 20. ¿Ya estamos ahí? Bueno, dice así la palabra de Dios. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Aquí vemos entonces, ¿verdad?, que nos está hablando nuestro Dios. Y dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Dos ciudades que habían estado en continuo el mal, el pecar, ¿verdad? Y aumentaba, dice, más y más, hasta el extremo, imagínense, ¿verdad? En una situación perversa, depravada, la situación que estamos viendo en este pasaje. Y dice el Señor que descendería y Él vería, dice, ¿verdad? Y ahí, cuando yo esté ahí, yo sabré. No porque nuestro Dios no esté en todas partes. Sabemos que nuestro Dios es omnipresente, ¿verdad? Y Él está en todas partes. Pero era una manera de comunicarse con el hombre, de que pudiéramos comprender algunos aspectos de lo que Él nos quiere decir. Aquí habla de esa parte del entender, ¿verdad? Nos deja ver que nosotros somos a imagen y semejanza de Él. Entonces Él también verificó, ¿verdad? Es decir, por ir, ver, estar, sabemos que esas ciudades estaban totalmente arruinadas por el pecado. Definitivamente. Sabemos que nuestro Dios pues se hace presente, ¿verdad? No lo vemos, es espíritu, pero sabemos que nuestro Dios se hizo presente. Dice, y lo sabré. Entonces, esto habla de esa parte, de experiencia. Vamos a ver que no solamente nuestro Dios lo manifiesta aquí, sino también el hombre. Pero antes de eso, de ir a los hombres que son del pueblo de Israel, quiero darte ahí un ejemplo de esta parte, de este aspecto, ¿verdad? Que es por experiencia, al oír, al percibir, ¿verdad?
Y pues un ejemplo en una mujer, esta es una mujer que tenía pues un deseo por su familia, porque su familia pues estuviera bien, ¿verdad? Estuviera en paz, y que entre ellos pues los problemas que tuvieran pues se arreglaran. Y cuando ella podía intervenir, pues aconsejaba, ¿verdad? Daba un consejo o los orientaba. Solo que en una ocasión, ¿qué creen que pasó? Se armó como una emboscada, ¿verdad? En esa familia, que no pudo apercibir, que no pudo a lo mejor antes, ¿verdad? Por observación y hay cosas que no las aprendemos por observación y reflexión. Y en este caso le pasó a esta mujer. Y entonces salieron dañados, ¿verdad? Hubo una afectación como familia. Entonces aquí nos deja ver un ejemplo de la vida cotidiana de nosotras como mujeres, ¿verdad? Que a veces hasta que nos pasa la experiencia, ¿verdad? Es donde entendemos. Por eso la palabra entender, ¿verdad? Yada. Este es otro aspecto, ¿verdad? Del entender. Entonces, eso lo podemos llevar a tu vida, llevarlo a tu vida, llevar este aspecto a tu vida. Y qué cosas en tu vida, como mujer soltera, casada, viuda, ¿verdad? Tú has tenido que aprender por experiencia, ¿verdad? Porque hemos tenido que experimentar y darnos cuenta que no era como pensábamos, no era como sentíamos, y entonces vino un daño, vino una situación todavía más grande, más desagradable, ¿verdad? Y hasta a veces más difícil de arreglar, ¿no? O de resolver. Entonces, vamos con otro ejemplo bíblico, ahí en Deuteronomio 8:1. Vamos a ver que al pueblo de Israel también le pasó. Y pues algunos, ¿verdad? Porque no todos. Deuteronomio 8:1. Dice ahí, Moisés continuó diciendo: tengan cuidado de cumplir con todos los mandamientos que en este día les doy, para que puedan vivir en la tierra que Dios había prometido a sus antepasados. Si los cumplen, serán los dueños de esta tierra y tendrán muchos hijos. No se olviden, estoy leyendo otra versión, 8:2 dice, no se olviden jamás de lo que han vivido, desde que salieron de Egipto hasta llegar a este lugar. Durante estos 40 años Dios los ha hecho sufrir, para saber si ustedes son sinceros y desean obedecerlo. Los ha hecho pasar hambre, pero les ha dado a comer pan del cielo, un alimento que ni ustedes ni sus antepasados conocieron. Con esto, Dios quiso enseñarles que, aunque les falte el alimento, pueden confiar en sus promesas y en su palabra y tener vida. Durante 40 años han estado caminando, sin embargo, jamás sus ropas se envejecieron ni sus pies se hincharon. Si Dios los disciplinó, reconozcan que lo hizo porque los ama, como un padre a su hijo. 8:6. Por lo tanto, trátenlo con respeto y obedezcan todos sus mandamientos. Bueno, aquí vemos algo bien claro que sucedió, ¿verdad? En el pueblo de Israel. Y todos sabemos esa parte, la hemos leído y la hemos estudiado y nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Cómo esos 40 años que el pueblo de Israel estuvo en el desierto, ¿verdad? Se asemeja mucho a nuestras vidas como mujeres en ciertas etapas de nuestra vida, en ciertas áreas de nuestra vida, y que muchas veces nos encontramos en un desierto.
Y a veces en ese desierto que tú estás viviendo, dices, no veo nada. Realmente se me han olvidado las promesas de Dios, ¿verdad? Yo no sé qué Dios tenga ahora para mí o qué va a pasar. Pero si tú te detienes un poquito y ves en dónde estás, cómo estás, valoras, ¿verdad? Las cosas que tienes, las cosas que se te han dado por parte de Dios, hasta la ropa, ¿verdad? Como aquí veíamos, la vestimenta, el alimento, la casa, ¿no? Lo que tienes, tu esposo, tus hijos, ¿verdad? Y empezamos a valorar que todo eso es por Dios, es dado por Dios. Son esas promesas a nuestras vidas, ¿verdad? A la que nosotras necesitamos reconocer, necesitamos darnos cuenta que Él no nos ha dejado, que su mano no nos ha dejado, que seguimos aquí, que estamos a lo mejor en esa aflicción, ¿verdad? En este desierto. A veces nos vemos sin nada, a veces nos desanimamos, o a veces hasta nos angustiamos, nos desesperamos. Sin embargo, Él está con nosotros, ¿verdad? Él estaba con el pueblo de Israel. Solo le pedía obediencia, ¿verdad? Si le obedecían, dice, tu vestido no te ha faltado, tu alimento no te ha faltado. Y pues Dios tratando con el pueblo. ¿Y qué creen que Dios también trata con nosotras, verdad, mujeres? También el Señor está tratando en ese desierto que estamos viviendo. Nos está disciplinando, nos está, porque nos ama, nos está disciplinando, ¿verdad? Si a lo mejor tu área es la área económica y no has visto, pues a lo mejor hasta para algún gusto, ¿verdad? Que te guste, o dices, es que no puedo darme ni un gusto, ¿verdad? Ni un helado. ¿O por qué? Pues porque estoy disciplinada por el Señor en esta área de mi vida. Y no sé cuánto tiempo más. Y a veces podrías decirte, ¿no? No puedo, yo quiero dar para la obra del Señor. Yo quiero darle al Señor. Sé que hay muchas necesidades y yo quiero darle, yo quiero sembrar acá, sembrar allá. Pero también te ves limitada, ¿verdad? Porque estás en un desierto. Dios lo sabe, Dios lo conoce, ¿verdad? Y Dios sabe que en algún momento, ¿verdad? Saldremos de este desierto. ¿Y de qué manera? Obedeciéndolo, ¿verdad? Haciendo lo correcto en esa área económica, administrativa, para que podamos ver un resultado. Ahora no es la única área, también podemos hablar en la relación entre esposos, ¿verdad? A lo mejor tu relación ya lleva años, ¿verdad? En los cuales están en el estire y afloje, en que tú, en que yo, en que cuándo, y puras quejas, ¿verdad? Puras quejas, ver los defectos del otro, ver lo que no hacen bien, pero ya te has pasado mucho tiempo ahí, ¿verdad? Como en un desierto. Y no has sido capaz o no nos hemos dispuesto, no nos hemos propuesto, determinado, ver las virtudes del esposo, ¿verdad? Ver las virtudes, ver lo que realmente te ha aportado a tu vida. Entonces, es por eso que seguimos en esa disciplina, porque el Señor está trabajando con nosotros. ¿Ustedes creen que Dios trabajó todos estos 40 años con el pueblo de Israel? ¿Verdad que sí? Y aún así hubo quejas, ¿verdad? Aún así hubo muchos desánimos, se querían regresar y tantas cosas, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Que el Señor fue fiel, Él estuvo ahí y los que creyeron, ¿verdad? Y se tomaron de esas promesas, continuaron. Bueno, es lo mismo para nosotras como mujeres. Necesitamos creer, ¿verdad? Tomar esas promesas, aprender de este desierto que estamos viviendo.
aprender. ¿Cuál es la parte que a mí me toca como mujer, como esposa, como hija? Si tú eres hija de tus padres, también hay un aprendizaje. Tú, mujer soltera, también hay un aprendizaje. ¿Qué me toca a mí hacer? ¿Verdad? Este es mi tiempo de ser hija, honrar a mis padres. ¿Cómo los debo honrar? ¿Verdad? Entonces, es importante darnos cuenta que esta parte también nos deja ver algo muy, muy importante, que lo que estamos viendo del segundo aspecto, ¿verdad? De la palabra entender, que significa yada. Estamos viendo el segundo aspecto, que es aprender por experiencia o entender por experiencia. Los israelitas tenían que aprender por esta experiencia, tenían que pasar por esto para aprender. Y a veces nosotros, hermanas, mujeres, a veces tenemos que pasar por el desierto que estamos pasando para aprender, ¿verdad? Por experiencia. Qué mejor fuera que fuera nada más por observación, ¿verdad? Y reflexión. Sin embargo, a veces tenemos que experimentar el no ver un avance como para entonces aprender, ¿verdad? Realmente a tener la actitud correcta delante de Dios. Que a pesar de que la higuera no dé higos, ¿verdad? A pesar de eso, nosotros demos gloria al Señor, ¿verdad? Y siempre demos gracias. Y bueno, pues así algunos más aspectos que podemos encontrar en las Escrituras sobre este aspecto de experiencia. Y bueno, un ejemplo también aquí en la vida cotidiana, pues vamos a mencionar pues a una mujer que a través de la experiencia de que cada que su esposo decía, a tal hora nos vamos. Yo me acuerdo que esta mujer decía, cada que mi esposo decía, a tal hora nos vamos, era nos vamos, ¿verdad? Y me ponía a pensar y yo decía, ¿cómo la experiencia la llevó a aprender? Y hoy es una mujer, pues diligente esa mujer, ¿verdad? Una mujer diligente. Lo que al principio pues no era así, ¿verdad? Entonces le decía a tal hora nos vamos y ella tenía que estar lista. Si no, pues la pasaba a dejar al principio, ¿verdad? Ya después pues tuvo que ir aprendiendo. Al principio le costó obviamente mucho trabajo, debido a que tenían pues fricciones por esa situación, hasta que por la experiencia entendió, ¿verdad? Entender de la palabra yada, es decir, aprendió a ser diligente, ¿verdad? Y entonces lo tomó como un aprendizaje, ¿verdad? Ahí vemos que hubo sabiduría de Dios, mujeres, ahí hay sabiduría de Dios. Ante una experiencia hay que verle el lado de aprender, porque si le vemos, si gana más nuestro sentimiento, ¿verdad? Nos volvemos mujeres necias y no queremos y no aprendemos de esa experiencia. ¿Cuántas personas has de conocer o hasta nosotras mismas nos ha pasado que en lugar de aprender de esa experiencia que te pasó con el hijo, con el esposo, ¿verdad? En lugar de aprender y reconocer tus errores, de reconocer que te equivocaste o de reconocer que el otro, ¿verdad? También se equivoca y perdonar, decimos no, y nos cerramos, ¿verdad? Y nos cerramos, no, es por esto y se acabó. Y de allí, ¿qué pasa? Le vuelve a pasar la misma situación con otra persona y lo mismo, se cierra, ¿verdad? Y en vez de tener un entendimiento, pues tenemos lo contrario, ¿no? Que es una falta de entendimiento, una necedad en el corazón. Y bueno, pues vamos ahora al tercer aspecto. Ya dijimos, el primer aspecto es por observación y reflexión. Segundo aspecto,
saber por experiencia, oír, ver y percibir. Y esto es para que lo apliquemos, ¿verdad?, en nuestro diario vivir. Así que desde hoy vamos a practicar esto en todo lo que vivamos el día de hoy y mañana. 3. El tercer aspecto. Saber por reconocer que otro te lo dijo o lo viste en otro. Ahora, esto te lo dijo, que no haya sido un chisme, ¿no? O sea, que no haya sido falso, sino que lo vivió, o sea, otra segunda o tercera persona. Este último aspecto, el 3, es decir, reconocer por otros como testigos que vieron los hechos. En otras palabras, reconocer por otros como testigos que vieron los hechos. Bueno, Levítico, vamos allá, acompáñame, Levítico 5:1. Dice así la palabra de Dios. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. O sea, aquí habla de lo que es el testigo, ¿verdad? O sea, el testigo debe de atestiguar, ahora sí que los hechos, lo que realmente vio, ¿verdad? Cuando pasa un accidente y llegan los peritos y hay gente alrededor, sobre todo cuando los familiares de los dos partes, ¿verdad?, que tuvieron el accidente, pues ellos, a pesar de ver los hechos, también se buscan luego testigos, ¿verdad? ¿Quién vio? ¿Cómo vieron? Y eso va armando pues toda la escenografía, ¿verdad?, de lo que ha acontecido. Bueno, ahí también vemos otro aspecto de la palabra entender, que significa hallada, ¿verdad? Entender o saber por lo que otros han vivido o han visto, ¿verdad? O son testigos. Esto es aprender de otro que experimentó la situación, en otras palabras, ¿verdad?, que vivió la situación, ¿verdad?, que pasó. Aquí en la palabra de Dios tenemos a muchos, ¿verdad? Tenemos a muchos hombres y mujeres, ¿verdad?, que experimentaron la situación, vimos, incluso podemos ver sus errores, ¿verdad?, sus debilidades y cómo hasta dónde los llevó, ¿verdad?, y hasta dónde vieron un resultado y hasta dónde vieron pues nada. Qué hermoso, ¿no? Porque podemos aprender, entender, ¿verdad?, también de esa manera. Esto es como cuando una madre disciplina a su hijo y se da cuenta que el hijo aprendió de su falta y el comportamiento de ese hijo se distingue en la casa y la escuela, ¿verdad? Ahí podemos ver un ejemplo. Porque esta madre le dio ejemplo, ¿verdad? Acuérdense que la palabra disciplina tiene que ver con dar, nuestro Dios y nos ha dado ejemplo, ¿verdad?, a seguir. Y esa disciplina que Él ejerce en nosotros no es porque Él no sepa, ¿verdad?,
no es que nos ponga una carga que no podamos llevar o nos mande algo que no ha hecho, que él ignora, ¿no? O sea, la disciplina siempre es puesta porque detrás de ello viene un conocimiento previo de lo que se debe hacer. Por eso es disciplina. La pregunta sería que tú como madre, ¿verdad? Para las que son madres, ¿tú distingues y reconoces? ¿Tú distingues y reconoces lo que la Biblia dice? ¿Lo que la palabra de Dios dice? ¿Y aprendes de los testimonios que están en la Biblia, en la palabra de Dios? Vemos también otras dos mujeres, ¿verdad? Que fue la madre de Timoteo y la abuela, ¿verdad? Ahorita se me fueron sus nombres. Ese pasaje ahorita se me vino aquí también, ¿verdad? Vienen ahí ellas dos, tanto la madre, ¿verdad?, como la abuela, fueron ejemplo para Timoteo, ¿verdad? Mujeres de fe, de confianza. Y bueno, esto me recordó a una experiencia que también, no sé si a ustedes les ha pasado que normalmente a veces nosotras en nuestro o en nuestra vida diaria más bien, muchas veces hay cosas que nos atrevimos a hacer y hay otras a las que no nos atrevimos a hacer. Esto depende mucho del contexto en el cual tú y yo venimos. Si tuvimos unos padres que nos enseñaron, nos encaminaron, nos ayudaron a seguir ese plan de vida, ¿verdad? De prepárate, mira, haz esto, haz lo otro, es para tu bien. Y cuando a lo mejor pasaba una situación que te desanimaba, ¿verdad?, en la escuela, pues tú sabías que tenías el apoyo de tu mamá o de tu papá para decirte, no, mira, esto va a pasar, o mira, yo te ayudo, ¿verdad? Y entonces se fue formando cierto comportamiento en nosotras. Algunas no, algunas me podrían decir, no, pues en mi caso, a mis papás, pues si iba a la escuela, bien. Si no iba a la escuela, pues también, ¿verdad? Ya me hacían responsable desde los 7 años, porque depende de cada contexto, de cada familia, de cada mujer que ha vivido y las experiencias que ha tenido en su familia. Sin embargo, nos encontramos con deficiencias, ¿verdad? Muchas de nosotras encontramos deficiencias y a veces se vienen a mostrar cuando ya somos casadas o cuando incluso de viudas a lo largo de nuestra vida. Y seguimos dándonos cuenta que necesitamos trabajar con esas partes de nuestra vida que no hemos querido ni siquiera a veces tocar. Es decir, a lo mejor alguien de ustedes cuando iba a la escuela se ponía muy nerviosa, ¿verdad? Le decían, vamos a tener examen al otro día y pues se sentía tan insegura que no iba ese día al examen, ¿verdad? Porque no podía enfrentar eso, porque para ella fue más fácil decir no, y como no había a lo mejor un padre, una madre que
que la animara, que le ayudara para que tuviera esa seguridad, esa confianza, ¿verdad? De que iba a poder, pues no lo hizo, ¿verdad? No lo hizo. Y pues ahí quedó la situación entre comillas, ¿verdad? Porque pasa el tiempo y resulta que pasa una situación similar ahora de casada, ¿verdad? Digo, a lo mejor puede ser tu caso. Y ya de casada llega un momento en que pues hay desafíos, ¿verdad? De casada y dices, bueno, lo voy a tomar, ese desafío, ¿no? Voy a tomar este curso, voy a hacer esto. Y resulta que en el momento menos pensado de la vida, te enfrentas a una situación parecida. Y es que es algo que nos puede pasar y nos pasa muy común en algunas personas y resulta que dicen, no, a lo mejor empezaste bien ese curso y todo, ¿no? Y de momento resulta que te dicen, vamos a hacer esto porque ya necesito que tengas listo esto. Y tú, no lo tengo, ¿verdad? No lo tengo listo. Y dices, no, pues viene, ¿no? Viene esa parte porque acuérdense que no hay aún una renovación completa de nuestro entendimiento. Se va renovando conforme vamos nosotros recibiendo la palabra de Dios, ¿verdad? Poniéndola por obra y entonces vamos actuando conforme a ella. Pero mientras nosotras no trabajemos en esas áreas de nuestra vida, ¿verdad? Por eso los proverbios son esa sustancia que nos va a ayudar a comprender y entender y poner por obra, ¿verdad? Para poder entonces renovar el entendimiento. Que resulta que pues te das cuenta que tienes la misma reacción que tuviste cuando tuviste 15 años en la escuela. Y tú dices, ¿no? Pero ahora, a la diferencia que hoy sí hay alguien que te apoya. A lo mejor son tus hijos, a lo mejor es tu esposo, a lo mejor es una amiga, a lo mejor es los suegros, ¿verdad? No, sí, mira, no te desanimes, échale ganas, sí vas a poder. Pero como se quedó ese comportamiento, ¿verdad? Hay una lucha en ti, hay un sí, no. Y cuando nosotros no tenemos una determinación, ¿verdad? Por ahora sí que por dar el paso para crecer, porque es crecimiento. Entonces es como que dar ese paso de fe, ¿verdad? Decir, ok, me había pasado así, me había detenido por una situación similar a esta, pero hoy ya no. Hoy creo y lo voy a hacer por el paso de fe que hoy no hice, no estudié ni nada, pero esto no me tiene que detener a no querer ir, ¿verdad? Sino tengo que ir y enfrentar la situación y ver que a través de la fe Dios puede dar una oportunidad más, ¿no? Y que quizás en ese tiempo de edad que tuviste en la escuela no lo percibiste así, no fue concebido de esa manera. Pero hoy tienes la oportunidad, ¿verdad?, de entenderlo, del por qué no quisiste, porque no querías enfrentar esa situación con la maestra, ¿verdad? Y que ahora no te puede pasar más cuando hablamos de mujeres creyentes, ¿verdad? Sin embargo, sí nos pasa por nuestra humana debilidad, porque también vamos a reconocer que muchas veces, aunque lo vemos y estamos a punto de tomar esa decisión de hacerlo, de momento es más fuerte, ¿verdad? Nuestra parte carnal que desobedecemos, que nos detenemos, ¿verdad?
Sin embargo, no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que entiendas y que avances. Ese es el deseo de Dios, y que salgamos de ese patrón o de ese comportamiento que se quedó así y no se renovó en nuestra mente. Porque lo dimos por terminado, porque lo dimos por concluido, cuando no estaba concluido ni terminado. ¿Y cuántas cosas en nuestra vida así actuamos? ¿Verdad? Así vivimos. Y no damos ese paso de confianza, de fe, en que Dios me va a ayudar, yo voy a enfrentar esto, yo voy a tomar esa decisión. Ahora, te puede pasar una vez, ¿verdad? O hasta dos, si tú así lo quieres, porque es una determinación de nosotras. Pero tienes que recapacitar y pensar y reflexionar, que eso no te va a llevar a aprender, a trascender, a realmente dar una respuesta, ¿verdad? Y de crecer en tu vida espiritual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues orar a Dios, pedirle ayuda a Dios, decirle: Señor, ayúdame. Yo he estado deteniéndome por esta situación porque me cuesta trabajo, me da pena, me da vergüenza, que digan no hizo, no terminó, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Ya se lo expliqué miles de veces y no lo entienden, no lo entienden. ¿Sí me explicó? Tantas cosas que nos pueden estar deteniendo, dar esos pasos de confianza, de fe. O hay personas, mujeres, que también a lo mejor su nivel académico es nulo, ¿verdad? Y a veces por ese aspecto se detienen. No, yo no voy a estudiar el Instituto Bíblico porque no, yo no sé redactar o sacar la parte más importante del texto. A mí me cuesta trabajo, y sí, efectivamente es una carencia, ¿verdad? Pero vemos este aspecto, ¿verdad? Este aspecto de que realmente hay que aprender de otros qué les pasó. Entonces, esta mujer que decíamos que le pasó esto, su esposo la ayudó, ¿y qué sucede? Ella reflexionó, ¿verdad?, a través de la vida del otro. ¿Cómo es que reflexionó? Se dio cuenta, ¿verdad?, que si en su vida esa situación la había detenido, era razón por la cual ella no había terminado una carrera. Y ve a su esposo que por tener lo contrario, ¿verdad?, de enfrentar cada situación, pues pudo concluir una carrera, por ejemplo, ¿eh? Entonces, ahí también nosotras podemos tener entendimiento, aprender por el testimonio o lo que otro ha vivido, ha experimentado. Es aquí donde vemos el tercer aspecto. Y bueno, esta es una parte que puede ser muy, muy particular de alguien, pero yo quiero que tú te veas a ti, ¿verdad? Que tú medites, reflexiones y te des cuenta de qué partes en tu vida, ¿verdad?, en tu persona, se han detenido, se han truncado, o tú las has truncado por falta de entendimiento, ¿verdad? Y que muchas veces solo nos hace falta ver a los que están a nuestro alrededor, que esa es una parte, pero la parte más importante, tomar la palabra de Dios, ver en la Biblia, ahí, ¿verdad?, ejemplos de cómo aprender a vivir en una vida de sabiduría,
en una vida donde adquirimos esa sabiduría, donde ya no nos detenemos por necedad, sino ya nos avanzamos por sabiduría. Porque eso no nos lo enseñaron, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es basta para enseñarnos toda la sabiduría de Dios. Y ahí es donde encontramos realmente que la sabiduría de Dios es práctica. Es algo práctico en nuestra vida. Y yo sé que el Señor te va a estar llevando en tu diario vivir, ¿verdad? En esta parte. Y pues damos gracias a Dios por esta parte que concluimos estos 3 aspectos y continuaremos en la siguiente semana, si Dios así nos los permite. Vamos a hacer una oración dándole gracias a Dios. Padre, te damos gracias por tu infinito amor, misericordia, bondad. Agradecemos tu infinito amor que nos muestras a través de tu palabra. Nada, Señor, de lo que nosotras podamos recibir nos pertenece, todo viene de ti. Tú eres el que levanta nuestra cabeza. Tú eres el que sostiene nuestra alma de pie. Tú eres el que abre los cielos para bendecir. Y de ti proviene toda sabiduría. Señor, ayúdanos a entender que estos 3 aspectos de la sabiduría y del entender, nosotros los podamos vivir. Y entonces la sabiduría de Dios se manifieste en nosotras, para que seamos mujeres sabias y entendidas, y haya paz en nuestros corazones, y demos honra al que vive, al que es, al que era y al que ha de venir, a nuestro Señor Jesucristo. Damos gloria y honra a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues Dios les bendiga a todas, les damos gracias a Dios y a ustedes por haberse conectado. Dios les bendiga